1 más 1 es 2. Perfecto. Estoy aprendiendo. Así se hace, Ralph. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a QAutomation y estamos en el video número 3 del curso de programación en Python. Y lo que vamos a ver en este video son los operadores en Python, ¿sí? ¿Qué son los operadores? Bueno, los operadores son símbolos reservados por el lenguaje, en este caso por Python, que los vamos a utilizar para realizar operaciones sobre uno, dos o más elementos que los vamos a llamar operandos, ¿sí? Vamos a ver que Python tiene muchos tipos distintos de operadores, ¿sí? Tenemos operadores de concatenación de cadenas de caracteres, operadores lógicos o booleanos, operadores de comparación, operadores aritméticos, operadores a nivel de bits, operadores de asignación, operadores de pertenencia y operadores de identidad. No vamos a ver todos en este video, los únicos que vamos a ver son estos tres, ¿sí? Los lógicos, los de comparación y los aritméticos. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de explicar con los conocimientos que tenemos hasta ahora, que son casi nulos. Así que nos vamos a centrar en estos tres tipos de operadores. No significa que sean los más importantes. Más adelante seguramente nos vamos a topar con varios de los demás operadores, ¿sí? Bien. Operadores lógicos o booleanos. Un valor booleano es un valor verdadero o falso, ¿sí? 0 o 1, básicamente. Tenemos estos dos únicos estados. Y básicamente tenemos tres tipos de operadores lógicos o booleanos, que son el OR, el AND y el NOT, ¿sí? Vamos a tener una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha en el caso del OR, ¿sí? Y acá vamos a ver que si A se evalúa falso, perdón, entonces va a devolver el B, ¿sí? El OR y el AND no devuelven verdadero o falso, sino que retornan la expresión a su izquierda o a su derecha, ¿sí? Entonces, si A es falso, entonces va a devolver el valor de B, y si no, va a devolver A, ¿sí? Y solo se va a evaluar el segundo operando si el primero es falso, ¿sí? Si el primero es verdadero, esta condición no se va a evaluar. Después tenemos el caso del AND, ¿sí? Tenemos también una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha. Y en este caso, si A se evalúa como falso, entonces va a devolver A, ¿sí? Que va a ser falso. Y si no, va a devolver B. Esto parece medio como un trabalenguas. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que es súper sencillo. Y también va a evaluar el segundo operando si el primero es verdadero, ¿sí? Si A se evalúa falso, B no se va a evaluar. Y después tenemos el NOT, que lo que hace el NOT básicamente es negar la expresión que tenemos a la derecha, ¿sí? Si A se evalúa falso, entonces va a devolver verdadero. Y si A se evalúa verdadero, entonces va a devolver falso, ¿sí? Esto voy a dar un ejemplo ahora mismo, porque si no queda como todo muy abstracto. Así que vamos a abrir el CMD de Windows. Y vamos a abrir el intérprete de Python. Y vamos a hacer un par de cositas. Esto lo vamos a agrandar, así se ve mejor. Y entonces, habíamos dicho que un valor booleano es un valor positivo, verdadero o falso, ¿sí? O un 0 o un 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una expresión verdadera con un condicional OR, entonces, y a la derecha tenemos false, si yo le doy enter, vamos a ver que esta expresión, ¿sí?, nos va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque el OR va a decir, yo lo que quiero tener a la izquierda o a la derecha, alguna de las dos tienen que ser verdaderas. Si alguna de las dos es verdadera, entonces yo te voy a retornar verdadera, ¿sí? En el caso de que tengamos, por ejemplo, false or false, ¿sí? En este caso va a dar false, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguna de las dos expresiones fue verdadera, ¿sí? Se evaluó la parte izquierda, que se evaluó a falso, y se evaluó la parte de la derecha, que también fue falso. Entonces va a devolver falso. El caso que nos quedaría sería false or true.
que en este caso también va a ser verdadero, ¿sí? Porque se cumple que por lo menos una de las dos es verdadera. Bien, después tenemos el caso del AND, en el cual es un y, ¿sí? Las dos sí o sí tienen que ser verdaderas para que se retorne verdadera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo true y false, esto va a ser falso, ¿sí? Porque el AND, para que sea verdadero, tienen que ser las dos sí o sí verdaderas. Entonces, si yo pongo true y true, va a ser verdadero. Bien, y si, bueno, son las dos falsas, esto, lógicamente, me va a dar falso, ¿sí? Y después tenemos not, que lo que hace es negar. Por ejemplo, si yo tengo not false, esto va a dar true. Y si yo tengo not true, va a ser false, ¿sí? Lo único que hace es negar la expresión que está a su derecha. Eso es tan simple como funciona el OR, el AND y el NOT, ¿sí? Vamos a ver que el 1, por ejemplo, es verdadero y el 0 es falso. Esto, si yo lo evalúo, por ejemplo, 1 o 0, esto me va a dar 1 que es verdadero, ¿sí? El 1 siempre se considera verdadero y el 0 se considera falso. Cualquier otro número que no sea 1 va a ser falso, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo 0 por 2, esto es interesante que acá no me devolvió 1 o 0, ¿sí? Ni verdadero ni falso, sino que me devolvió la expresión de la derecha, ¿sí? Por eso es que anteriormente dije que el OR y el AND no devuelven verdadero o falso, sino que va a evaluar expresiones y va a devolver lo que está a su izquierda o a su derecha, ¿sí? En este caso, como esto es falso, el OR va a devolver la expresión de la derecha, ¿sí? Que en este caso va a ser un 2. Bien. Vamos a dejar los ejemplos booleanos hasta acá y vamos a volver a la diapositiva. Vamos a seguir con otro tipo de operador. Operadores de comparación. Bueno, tenemos el mayor igual, el menor igual, el igual, que es un igual igual, o el distinto, que es signito de admiración para abajo, y un igual, ¿sí? Vamos a ver que en el igual, por ejemplo, no se usa un solo igual, porque eso vamos a ver más adelante que eso es una asignación. Entonces, para decir que algo es igual a otra cosa, vamos a usar el igual igual, ¿sí? Por ejemplo, esto es bastante más sencillo que el anterior. Por ejemplo, si yo digo 1 es mayor que 0, esto me va a devolver verdadero, ¿sí? Porque 1 es mayor que 0. 10 es menor que 7, esto me va a devolver falso. 10 es mayor o igual que 9, es verdadero, ¿sí? 10 es mayor o igual que 9. 10 es mayor o igual que 10, verdadero, ¿sí? 10 es mayor o igual que 10. Después teníamos el igual igual, por ejemplo, 10 es igual a 1, falso. 10 es igual a 10, verdadero. Y nos queda el distinto, ¿no? Vamos a poner 10 es distinto de 3. Sí, 10 es distinto de 3. 10 es distinto de 10. No, falso. Bien, y con lo que vimos con los booleanos, vamos a ver que podemos jugar bastante con esto y decir, no sé, por ejemplo, yo quiero que 10 sea distinto de 7 o que 10 sea menor que 1, ¿sí? Esto nos va a dar verdadero o falso. A ver, 10 es distinto de 7, esto nos va a dar verdadero, ¿sí? Entonces lo que va a retornar es esta expresión evaluada que va a ser verdadero, ¿sí? Nos va a devolver un true. Si acá en vez de un OR ponemos un AND, esto dijimos que era verdadero, ¿sí? 10 es distinto de 7. Y 10 es menor que 1. No, 10 es mayor que 1. Esto es falso. Entonces, esta expresión va a devolver falso, ¿sí? Bien.
Siguiente. Tuki. Operadores aritméticos, ¿sí? Estos son los que tenemos en matemática, ¿sí? Tenemos suma, resta, multiplicación, división. Módulo, que módulo viene a ser el resto de la división. Cociente y potencia, ¿sí? Vamos a volver al intérprete de Python. Uy. Ahí está. Y vamos a jugar un poco con esto. Vamos a decir 1 más 1 es 2, perfecto. 1 más 2 es 3, ok. No hay mucha ciencia. 1 menos 1 es 0. 1 menos 27 es menos 26, perfecto. Después tenemos la multiplicación, que es por ejemplo 3 por 3 es 9. 3 por 6 es 18. Nada muy complicado. Tenemos la división. 10 dividido 5 es igual a 2.0. Esto es importante. Estamos en la versión 3 de Python. No voy a entrar en mucho detalle, pero vemos que acá tenemos un número con coma, ¿sí? Tenemos dos números enteros y el resultado de la división es un número con un decimal, ¿sí? En este caso 2.0. Si tenemos, por ejemplo, 7 dividido 2 es 3,5, perfecto. Y esto, vamos a ver que funciona bien la división. Módulo. El módulo va a ser el resto de lo que me queda de la división. Por ejemplo, si yo hago 10 módulo 5, el resto es 0, ¿sí? Si yo hago 10 dividido 5, el resto me va a ser 0. Si yo hago, por ejemplo, 10 módulo 3, voy a tener 1 de resto, ¿sí? Voy a tener 3, 6, 9 y me va a quedar 1. Esa es la función módulo. Después tenemos la potencia, que la potencia es elevar un número, por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9 y 3 al cubo es 27, ¿sí? 3 por 3 9, 9 por 3 27. Perfecto, y nos queda el cociente, por ejemplo, 10 cociente de 5 es 2, ¿sí? 2 por 5 es 10. 10 cociente de 3 va a ser 3, 3 por 3 es 9, y voy a tener resto 1. Y todas estas operaciones se pueden concatenar, ¿sí? Por ejemplo, 1 más 5, no sé, dividido 2, me da 3,5, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es seguir las reglas matemáticas, ¿sí? Sabemos que esto no va a ser 1 más 5, sería 6. 6 dividido 2 me daría 3, ¿sí? No hace eso, sino que sigue las mismas reglas matemáticas en las cuales más y menos se separan, ¿sí? Entonces va a ser 1 más el resultado de 5 dividido 2. 5 dividido 2 es 2,5, 2,5 más 1 es 3,5, ¿sí? Si nosotros queremos alterar esas reglas matemáticas, vamos a hacer lo mismo que la matemática, que es poner paréntesis. Entonces podemos poner 1 más 5 y el resultado dividirlo por 2. Dividir por 22. Dividirlo por 2 me va a dar 3, ¿sí? 1 más 5 es 6, dividido 2, 3. Perfecto. Y con esto ya vamos a poder hacer un montón de cosas, ¿sí? Voy a dar solamente estos tres tipos de operadores por ahora, que son los operadores más básicos que tenemos en Python. Pero muchas de las cosas más complejas parten de esta base, ¿sí? Si sabemos esto, más adelante vamos a poder hacer un montón de cosas más. No sé si me queda algo en la PPT. Creo que no. No, era lo último. Bueno, vimos los operadores aritméticos, los operadores de comparación y los operadores lógicos o booleanos. Este capaz es un poquito más difícil de entender que los otros dos, pero con los ejemplos creo que quedó bastante claro.
Y nada, más adelante, seguramente no de esta manera, pero nos vamos a chocar con varios de los distintos tipos de operadores. Este seguro, de concatenación de cadenas de caracteres. A nivel de bits no creo que lleguemos a eso. Operadores de asignación sí, claramente. Pero nada, sepan que existen todos estos tipos de operadores en Python. Y no mucho más, espero que les haya servido. Sí, este es un curso básico de programación. Si son un poquito más avanzados pueden ser que se aburran un poco, pero está bueno siempre recordar las bases. Así que nada, los espero en el próximo video. No sé qué nos espera, pero bueno, déjenme en los comentarios qué les gustaría saber. Igualmente nada, tiene que ser súper básico. Así que espero que les haya gustado. Dejen un like, no olviden suscribirse si no están suscritos. Hay mucha gente que mira videos y no está suscrita. Maldita gente. Pero nada, eso fue todo y nos vemos en el próximo video. Chau.